y seguimos con este gran evento de grandes marcas. Esta vez vamos a hablar de estrategias de comunicación y branding con 4 personas que saben muy bien de lo que hablan cuando hablan de branding, que es una palabra que nosotros utilizamos bastante en la era de la comunicación, pero que capaz no sale tanto de estos esquemas o estos ambientes. Estoy con Gustavo Coniller, Managing Director Hispanoamérica de Future Brand. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿qué tal? Mariela Mosiulski, fundadora y CEO de Trencity. Mariela. ¿Qué tal? Un gusto. Luciano Klobusek, CEO y founder de Brand PR. Hola Lu. Buenas. Y Elena Sabía que me iba a poder fallar. Elena Abugauch, especialista en marcas. Gracias. Les agradezco a todos por estar acá. Y les tiro una pregunta, como para romper el hielo, que tiene que ver con el mayor desafío que tienen las marcas hoy. Gustavo, ¿querés empezar contándonos un poco sobre el tema? Dale, rompamos el hielo así. Rompamos. Ok. Para nosotros las marcas siempre tienen que tener en cuenta 2 grandes ejes sobre los cuales tiene que justamente caminar la comunicación. El eje del propósito y el eje de la experiencia. Todo lo que nosotros hacemos, cuando digo nosotros, hablo de lo que llevamos adelante en proyectos en Future Brand, inclusive también en reportes, en estudios, analizamos siempre esa parte de qué es lo que la marca tiene para proponer, es decir, para mirar hacia el futuro y cómo te lo puede hoy expresar a través de una experiencia concreta. Esta pareja de palabras, futuro presente, propósito, experiencia, estrategia, diseño, etcétera, son las que guían de alguna manera lo que entendemos que es el motor principal que tienen que tener las marcas en el momento de desarrollarse, de crearse, desarrollarse y también comunicar. Elena, te veía sentir mientras hablaba Gustavo y me da curiosidad saber cuál es tu opinión sobre el tema. Digo, ¿cuál es el mayor desafío hoy? Sí, o sea, acuerdo, por supuesto, con lo que planteaba. Digo, es bastante compleja la respuesta, ¿no? Estamos como de a poquito dando algunos fragmentos. A mí me parece que en ese marco, en esa línea en la que plantea, digamos, el desafío para mí es más introspectivo en este momento, ¿no? En este momento estoy en ese... A ver... creo que la formación de equipos flexibles, o sea, entender cuál es el propósito, redibujarse o revisarse, digamos, es casi psicoanalítico de la marca, ¿no? O sea, digo, mirar para adentro y pensar y entender cómo conforma equipos, digamos, interdisciplinarios, cómo articula con otros. Me parece que tiene más que ver con eso, digamos, en mirar para adentro y revisarse en un mundo y en un entorno buca, tratando de articular negocio, o sea, su negocio con, digamos, también con la sustentabilidad, con el ambiente, digamos, creo que tiene, digamos, muchas frentes, pero la fortaleza interna me parece que es el mayor desafío. Mariana, pregunta que tiene que ver con estos desafíos de los que hablábamos. En un ambiente tan cambiante, quizás, ¿no? ¿Es cada vez más difícil para las marcas comunicarse con sus audiencias objetivo? Creo que todo es más complejo, como dijimos, ¿no? Ya el contexto es más volátil, es más incierto y estamos atravesando una revolución digital que cambia todo constantemente. Me gustó mucho, me dio mucha alegría escuchar en los distintos paneles y charlas que hablaron mucho de conocer a los consumidores, de conocer a las personas, de tener esta mirada centrada en los seres humanos, no solamente en su dimensión transaccional, sino entender las pasiones, entender las motivaciones, las preocupaciones creo que hay que comunicarse entendiendo, teniendo una muy buena lectura de lo que está pasando en la humanidad en su total dimensión. Y eso a veces no es tan fácil, obviamente. Hay muchos otros objetivos de ser eficientes, de poder medir el retorno de la inversión, de ser relevantes, de diferenciarse sin perder el rumbo. Pero creo que, y coincido y sumando lo que ya dijeron los compañeros de panel, lo más importante es poder tener esa lectura completa de lo que está pasando, porque creo que lo que realmente nos va a diferenciar de la inteligencia artificial es justamente la curiosidad, la posibilidad de tener emociones, la pasión y también, finalmente, la responsabilidad de qué hacemos, con qué decisiones tomamos. Entonces, por eso es muy importante para que las marcas sean
actores sociales y para que tengan ese rol y puedan comunicarse de una manera relevante, poder tener esta buena lectura. Bien, voy a vos, Luciano, contame vos tu opinión y después Sí, vamos un poco a algunas de las cosas que tocamos en esta primera pregunta, inteligencia artificial, transformación digital. Bueno, contame un poco sobre los desafíos. Lo primero que se me viene es, porque coincido con lo que estaban diciendo recién, no quiero hacer un recap de todo lo que se está hablando, pero me obliga, y un poco también lo que habló de Santis anteriormente, que él hablaba del storytelling, ¿no? Del poder que tiene la marca, que tiene la historia en la marca, ¿no? Cómo afecta. Y un poco lo que, si escuchamos bien lo que estamos hablando acá, aparte de los desafíos y la tecnología, que obviamente cruza de manera horizontal toda una marca, hay algo que es, por lo menos nosotros en Brand PR lo vemos con nuestros clientes, y es cada vez somos más este rol de consultor, ¿no? Con la marca cada vez somos más terapeutas de la marca. Somos terapeutas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las preguntas correctas. Muchas veces el cliente lo que le pasa, incluso hasta sabe lo que quiere. No se hacen las preguntas correctas, no tiene un diagnóstico correcto, y es ahí donde la inteligencia artificial, por ejemplo, difícilmente en algún momento lo pueda suplir, por lo menos en la información que tenemos ya, Claro. porque es un rol más humano. Es entender una serie de factores que conjugan a la marca para poder brindar soluciones y llegar al objetivo que quieren, a la persona, con el tipo de producto y servicio que venden. Tengo una pregunta que vamos a salirnos totalmente de las preguntas. ¿Las marcas saben lo que quieren? A veces sí, a veces no. A veces, por lo menos la experiencia nuestra es, vienen con la necesidad de que alguien externo les termine de afirmar o que le dé como sentido más profesional a lo que realmente están buscando. Buscan esa experiencia en otras marcas que uno tiene como consultor, de haber trabajado con muchísimas marcas, y decirle, bueno, ok, yo quiero ir por este lado, te dicen. Bueno, mira, esta es la manera. ¿Sabes que lo veíamos? Te dicen. Sí, entendía que era por ahí, pero sí, claro, qué bien. Necesita que el psicólogo se lo diga. La tenés que dejar. Está muy bien. Y te hago una pregunta y pasamos con esta misma pregunta al resto porque me interesan sus opiniones. ¿Cómo se puede innovar? Y un poco se le preguntaba también a Donato, ¿cómo se puede innovar en la comunicación de marca sin romper un poco con lo que uno ya es? ¿No? A veces hay que romper. Sin perder como la impronta, ¿no? Exacto. Digamos. No es fácil, no es fácil. Hay marcas que están más dispuestas, hay marcas que no tienen tanta disponibilidad para eso. Hay marcas que, digamos, plantean a veces un rebranding de todo su cara externa, y eso también lleva a cosas internas. Nosotros por lo menos invitamos a la marca que no pierdan la esencia. Nosotros trabajamos con marcas que son nuevas y que empiezan a marcar un camino, que arrancan un camino en la arena, una huella en la arena, ¿no? Como quien dice. Y hay marcas que son históricas, con las que trabajamos, que lo que quieren es llegar a un nuevo público, una nueva audiencia. Y ahí está el desafío. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago? ¿Borro todo y apunto a una nueva audiencia? ¿O me baso un poquitito en lo que fue de cómo llegué yo hasta acá, como para a partir de ahora tomar fuerza y hablarle mejor a una nueva audiencia? Bueno, ahí están un poco los desafíos, ¿no? Bien, Gustavo, ¿vos cómo lo ves? ¿Cómo ves esto de cambiar para no cambiar? No, bueno, en la medida que vos podés cambiar, pero no dejás de tener una historia para contar, porque hablando justamente de storytelling, que es la manera moderna, digamos, de decir historia o cuento o esencia de marca también, en la medida que vos sos consciente, y en función también de la pregunta de si las marcas quieren, entienden o no, o saben lo que quieren, las marcas tienen que, por supuesto, entenderse, conocerse a sí mismas, un poco también lo que vos mencionabas, el conocimiento a través de la investigación, para poder no perder la única cosa que me parece que las marcas no deben perder, que es la autenticidad. En la medida que vos decís, bueno, vamos a innovar, nos vamos a hacer los locos, imagínate que yo viniera acá ahora con una peluca naranja, sería muy innovador, pero ¿hasta qué punto lo podría yo sostener durante el resto de la jornada o el resto de mi vida, verdad? Puede haber un cambio transformacional. Nosotros trabajamos con muchas marcas que han hecho cambios importantes, pero más bien ese cambio viene siempre dado por alguna necesidad concreta o por alguna decisión de negocio, a la cual, por supuesto, la marca tiene que poder servirle de reflejo o de ventana, ¿verdad? Pero a mí yo lo veo por ese lado, como que lo primero que nosotros también vemos con los clientes es eso. ¿En qué sos único? ¿En qué sos indiscutiblemente el mejor? ¿En qué te diferencias de los demás? ¿Cuál es tu raíz? Y de ahí salir.
Bien. Elena pregunta que tiene que ver un poco con lo que decía Gustavo. En la búsqueda de la innovación o de la creatividad, por la creatividad misma, ¿sentís que hay como un riesgo muy grande a veces de las marcas, especialmente hoy en día, de desposicionarse, si es que existe esa palabra? Sí, la palabra podría llegar a existir y si no la inventamos ahora. Para eso tenemos esta instancia de comunicación y creatividad. Pero, a ver, justo pensaba en el tema, ¿no? Y creo que hay tanto riesgo de innovar como de no innovar, y esto no lo decimos nosotros, lo decían allá por los años 30 algunos economistas que hablaban de estas cuestiones. Entonces, los riesgos siempre están. Me parece que la articulación de esa innovación con la necesidad del negocio, con la identidad de la marca, con la oportunidad de la que dé o no dé la coyuntura. En esto entra el análisis y la investigación justamente como herramientas, digamos, para sostener algunas las decisiones. La intuición también, ¿no? O sea, digo, es medio que un poco el panel, por lo que vengo escuchando, todos coincidimos en este concepto de complejidad y que las cosas no son tan simples en el branding y la comunicación. Entonces, a ver, la respuesta en sintético sería sí, hay riesgos cuando innovas, pero hay riesgos también cuando no innovas, de que otros que innovan, o sea, ganen tu espacio, digamos, de atención. Bien, me quedo con eso y te tiro la pregunta que acaba de hacerle Elena a vos, Mariela. ¿Cuál es el riesgo de no innovar? Y es no evolucionar, es quedar rezagado de alguna manera, como bien decía, dejar un lugar vacante que otro lo puede ocupar. Creo que un desafío muy importante es justamente mantenerse y poder evolucionar en la medida que va evolucionando la sociedad. Y innovar no significa tener una actitud errática, ¿no? Como también decías. Innovar significa mantener ese ADN, como estábamos diciendo, la esencia, la coherencia, pero evolucionando. Sin dejar de ser, sin dejar de tener esta, la propia originalidad, digamos, ser fiel a sí mismos, ser fiel, que cada marca sea fiel a su ADN, pero que pueda evolucionar, que pueda ir tomando las coordenadas de cambios de la sociedad. Pero no cambios 180 grados para un lado, para el otro, me subo a esta tendencia porque es una moda o a la otra, sino una intuición informada. Vimos casos a lo largo de esta jornada de tomas de riesgos, pero que estaban informadas, que estaban analizadas, que bueno, siempre hay una dosis de riesgo, pero el peligro, el problema de no hacerlo es mucho más grave que no innovar. Vos que trabajás tanto con marcas y con empresas también de branding, ¿son muchas las consultas que hacen respecto a investigaciones de mercado o es más como la creatividad o la tendencia por la tendencia misma? No, hay cada vez más y más en estos contextos inciertos, hay mucha necesidad de caminar con cierta estabilidad, digamos. Se necesita esa seguridad para poder moverse. Y hay justamente mucha necesidad de estudios de branding, de entender qué piensan los consumidores de la categoría, de la marca, cómo se diferencian, cuáles son los valores de cada una, que también eso es muy importante para la diferenciación y para la innovación. Los valores propios de cada marca. Eso es muy importante tenerlos claros y eso es lo que no puede cambiar la forma, puede cambiar la creatividad, las experiencias también, las iniciativas, pero no podemos tener esa personalidad, como bien decías, errática. Un día soy un payaso, un día soy un señor serio y entonces no sé quién es esa marca que me está diciendo. Bien. Hablábamos al principio de inteligencia artificial, así como lo susurrábamos, pero me interesa saber un poco cuáles son los nuevos desafíos que presenta para ustedes un entorno cada vez más digital. Digo, no es lo mismo hace 50, 40, 30 años que hoy que hay redes sociales, hay un entorno digital cada vez más convulsionado, si se quiere, hay públicos a los que llegar, están microsegmentados. Luciano, te lo pregunto primero a vos, ¿cuáles son esos desafíos que implica la transformación digital, si se quiere? Primero creo que entender quién está en cada lugar.
Porque la pregunta a veces de las marcas es, yo quiero comunicar, lo quiero hacer a través de todos los canales. Ok, pará, ¿dónde está tu público? Por eso es importante la información de mercado. Es importante saber a quién le vamos a estar hablando. A partir de ahí, digo, cuando vos entendés a quién le tenés que hablar, son hombres o mujeres, gente de mediana edad o más jovencito de 18 años, gente que está en tal canal de redes o está en tal otro, que se informa de una manera o se informa de otra. Entonces, a partir de ahí, con el diagnóstico que uno va teniendo y va abriendo, digamos, va abriendo cauce, uno puede armar una estrategia y decir, bueno, ok, en digital tenemos que ir por este canal, tenemos que hacerlo de esta manera, le vamos a hablar, el storytelling que vamos a contar se escribe de esta manera y va por este lado. Entonces, a partir de ahí uno puede apuntar un poco mejor, ¿no? Creo que el desafío hoy es eso, claro. Exactamente. Bueno, Elena, ¿vos cómo lo ves? Esto de la transformación digital y cómo impactan las marcas y en lo que quieren comunicar. Sí, yo lo que creo a priori es que, digamos, para las marcas y para nosotros como de alguna manera, o sea, quienes trabajamos en la comunicación de las marcas, uno de los riesgos es, bueno, tomando un poco el hilo de lo que planteaba, de querer estar en todas las plataformas o en las plataformas más conocidas y demás, las marcas se conviertan en ecos, digamos, comunicacionalmente hablando, de otras, ¿no? O sea, el copy-paste, lo que dice tal o cual, qué sé yo, más o menos funciona, entonces yo lo tomo y pierdan su propia voz. Esa me parece que para nosotros, no solamente en el hacer, sino en la relación con digamos, quienes gestionan las marcas, es un tema a tener en cuenta. Y después, bueno, obviamente, ¿no? El estado permanente de aprendizaje. Me parece que esta, digamos, vorágine, si se quiere, o este avance, esta permanente modificación del mundo, por lo menos del mundo comunicacional, que es el que más nos pega a nosotros en términos profesionales, nos implica, digamos, o la relación con otros que complementen nuestros saberes o estar en un aprendizaje permanente. Bien, tomo esto de aprendizaje permanente y te pregunto, Gustavo, sobre los aprendizajes que tuvieron que atravesar en los años en tu agencia. ¿Cuáles fueron, teniendo en cuenta esto que hablábamos al principio de transformación digital, de que las marcas pretenden llegar a nuevas audiencias? ¿Cómo lo atravesaron? Mira, lo más reciente dentro de toda esta historia, llevamos casi 25 años haciendo esto, es el mundo de la transformación digital. Digamos, si tenemos que poner un antes y un después, obviamente ahí hay una gran diferencia. Yo cuando a mis alumnos les cuento lo que significaba hacer una campaña, desarrollar una marca en los años 90 o incluso más atrás, no voy a andar haciendo ahora alarde de tanta antigüedad, pero la verdad es que, claro, eso cambió radicalmente. Entonces hoy el lenguaje digital es un lenguaje que necesitamos incorporar y que lo tenemos ya incorporado. Nosotros en Chile hicimos un proyecto en el año 2010 para Entel, que es la compañía de telecomunicaciones más importante, y a los 5 o 6 años nos pidieron hacer un ajuste, pero porque la necesidad del mundo digital obligaba a hacer ese ajuste. Un ajuste poco perceptible, prácticamente no se advirtió. Lo digo desde el punto de vista tanto de lo que fue la línea de mensajes como la expresión visual de la marca. Pero fue importante porque había que atravesar, ya que hablamos de esa palabra, atravesar ese momento en el cual había empezado a pensarse, si querés, el cambio que habíamos hecho allá por 2010 y que después tuvo que vérselas mucho más con el mundo digital, porque naturalmente la forma de comunicarse principalmente, o los que nosotros denominamos touch points o brand touch points, o sea, los puntos de contacto de la marca, empezaron a ser primero tímidamente digitales y ahora es totalmente digital, o sea, no hay otra forma de verlo. Mariela, en tu contacto con las marcas, digo, están cada vez más digitalizadas, tienen distintas inquietudes a las que tenían antes. Sí, creo que estamos tomando conciencia todos de lo que significa realmente una revolución digital, ¿no? Una revolución del conocimiento, nuevas formas de trabajar, de relacionarse, de comunicar, de aprender. Y que obviamente impacta en todo lo que tiene que hacer una marca. La omnicanalidad ya es un hecho y el tema es poder hacerlo bien. Entonces, ahí también hay muchas oportunidades para poder
estudiar, por ejemplo, los distintos segmentos, todo lo que se habló también de la hiperpersonalización, de cómo llegar, con qué mensaje, en qué canal, a quiénes. Bueno, eso es cada vez más complejo, pero también la tecnología nos habilita nuevas herramientas para hacerlo. Bien. Una pregunta que tiene que ver con el humor social y cómo eso a veces impacta en el contenido de las marcas. Luciano, contame un poco cómo es esto, ¿no? De tener que hacer una campaña capaz teniendo en cuenta el contexto, ese a veces contexto que es un poco problemático. Sí. Hay que andar con pie de plomo, ¿no? Como Claro, quien dice. Sí. hay que tener cuidado. Por eso es importante tener la sintonía, ¿sí? Que las marcas, sobre todo, tengan la sintonía de lo que está pasando, de lo que pasa con su público, de lo que pasa con el consumidor, ¿no es cierto? Porque lo que puede pasar es que, un poco volviendo a una pregunta que hiciste anteriormente, por tratar de ser disruptivos o tratar de ser extremadamente creativos o salir a destiempo, muchas veces son errores que les pasan a las marcas, y no tener el tacto social o el humor social de lo que está pasando, quedaste fuera y quizás la campaña está bien, no es el momento, pero está bien. Es decir, ¿no es cierto? Pasa Sí, eso. la puedes reciclar después. Quizás sí, quizás no, no sé. Pero digo, quizás nos ha pasado tener campañas muy buenas que te das cuenta que no es el momento. No es puede ser por un tema de maduración de mercado o puede ser por un tema de humor social. En ese momento está pasando algo en ese país donde estás haciendo esto, donde no es momento para sacar esta campaña o no salir con este mensaje. ¿Es difícil comunicárselo a las marcas, decirles esto, no? Es difícil. Es difícil porque como somos analistas de la marca, nos toca ese rol a veces un poco complicado, ¿no? Nos ponemos de los dos lados del escritorio y las marcas, en función de la idea que ya compraron y que les gustó, porque quizá hicieron todo un análisis previo y la idea del storytelling le gustó y todo lo que se llevó adelante ya compraron todo, cuando decís pará, porque, ay, pero eso es menor, te dice. El tema que la experiencia le marca que lo que podría llegar a suceder después es que los resultados no sean lo que la marca espera. Tal cual. Y ahí viene hay todo. ejemplos, hay un montón de ejemplos de marcas que no han estado en contacto con esa realidad, ¿no? El ejemplo de Pepsi con Kendall Jenner, creo que era, ¿no? Sí. Que tuvo problemas en Estados Unidos. Elena, contame un poco vos cuál es tu percepción respecto de esto, de que tienen que estar como tuneados respecto de la realidad en la que están inmersos. No te entiendo bien con el tuneado. ¿De quiénes hablas? ¿De las marcas, de nosotros? En tune, digamos, como que estén en la misma línea. Ah, ok. A ver, yo un poco tomo lo que planteaba, ¿no? Me parece que tenemos que estar de los dos lados. Me parece que hay momentos donde la marca puede hablar, por supuesto que sí, hay que tener una lectura y una sintonía con el momento. Digo, eso pasa en cualquier tipo de vínculo, ¿no? Eso me parece que tiene que ver. Vos hablabas del humor social, o sea, depende de cómo estamos. Cualquiera de nosotros percibimos, entendemos las cosas o tenemos más o menos ganas de escuchar o de no escuchar determinadas cosas, así sea lo más lindo del mundo. Digo, no me toques, ahora no. Entonces me parece que eso es la parte humana de la construcción marcaria, ¿no? Es entender que opera en humanos y con humanos. Entonces, digo, ahí me parece que hay que acudir un poco a las lógicas de la psicología, si querés, ¿no? Digo, tenerla presente. El branding es una disciplina construida de muchas disciplinas. Entonces, sí, por un lado creo que hay que estar considerando el humor social o estar entendiendo el momento en donde se dice tal cosa de tal o cual manera y que se dice que no se dice. Y por otro lado también me parece que en la medida justa para que la marca como actor social también sea protagonista posible de cambios y modificaciones. Yo cuando venía para acá venía pensando en algo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como que a veces hablamos de las marcas, de nosotros mismos y demás como actores fuera del sistema social, político, económico. Y somos parte, o sea, somos parte, digamos, transformadora de esos espacios y parte también, digamos, que tenemos afectadas, vamos a decirlo en el buen sentido. Y bueno, entonces me parece que hay que estar en los dos roles, ¿no? O sea, digo, las marcas con el poder que tienen y la capacidad que tienen hoy por hoy en cuanto a la construcción, no de su propia identidad, sino de la identidad de otros también, creo que tienen, lo decía Mariel hace un rato, una responsabilidad y una oportunidad interesante
como actores sociales. Bien, me quedo con esto que decís, como de las marcas en su contexto. Nos quedamos sin tiempo. Les agradezco a los 4 por haber venido. Estuvimos hablando de estrategias de comunicación y branding. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Del otro lado les digo que grabamos un panel en la redacción del Cronista con la gente de Raizen. Vamos a hablar de una marca centenaria, así que no se vayan, que todavía queda mucho más de este evento de grandes marcas.